no tiene sentido, pero sí lo tiene en la cabeza de él, porque realmente se lo está diciendo a su hija. ¿Quién puede hacerte daño? Yo tengo que estar para protegerte. Hubo un momento en que él no estuvo para protegerla, incluso se deja entrever que quizá tuvo algo que ver con aquello. Sí, eso no lo aclara, la muerte no, de la lo hija deja no un poco, aclara, simplemente dice que... Pero creo que es una película muy moral, Fue... y además desarrolla toda esa moral dentro de lo más turbio del mundo, es decir, como ser un club nocturno, todo este tipo de relaciones raras, pero en cambio deja esa impronta. Podría ser una película que tú lo has citado de Kieslowski. Perfectamente, sí, podría ser una... Pero el sentido moral de la película, porque hay una cosa... Un predominio de azules en la película también, ¿no? Sí, un predominio de azules. Es una película fría. Hay que hablar Pasaba mucho a Kieslowski. de la fotografía. Están los azules fríos de las casas, donde viven los personajes, o verdes incluso en la pajarería, pero que indudablemente son los colores muy fríos, frente a la calidez, también fría, pero una calidez especial que tiene el club. Y antes tú, Oti, has hablado de la inocencia, y es otro de los temas que indudablemente están en la película. Los personajes, cuando llegan a Exótica, ya han perdido su inocencia, porque en los flashbacks conocemos cuando eran inocentes. Esos flashbacks prodigiosos que empiezan en un personaje y terminan en el otro. Es decir, que el flashback, ves por ejemplo, al protagonista, a Francis, y está pensando y piensa, los flashbacks casi siempre se refieren a las secuencias de la búsqueda del cuerpo de la niña, pero eso que se quedó grabado en ellos es en todos. Empieza Francis a recordar, y quien termina de recordar es la chica. Sí, el recuerdo no pertenece a uno, habitación a recordar, y es la chica la que termina de recordar. El recuerdo todos nunca es individual. En aquel día de la búsqueda. Sí, hombre, eso es como decir que el recuerdo no es individual, sino que el recuerdo puede ser compartido. Eso es precioso. Esa es una idea muy bonita. Es que es un recuerdo compartido, ¿no? Todo lo que estáis apuntando, me imagino que los espectadores estarán de acuerdo, y que hemos visto hace unos momentos en el transcurso, lo que va revelando una vez más es la infinita complejidad y riqueza de la película, la enorme inteligencia de este hombre, que es un superdotado. Y yo no voy a entrar en los elementos que están muy bien apuntados por vosotros de la moralidad posible de la conclusión, pero sí que la atmósfera especial en que se origina todo este cúmulo de falsas salidas, de laberintos, de magias, está conseguida en gran medida, aparte del guión, que es excelente, y de la puesta en escena, por la utilización de la luz, por esa luz realmente cruda y fría, y por la utilización tan importante y tan ligada a la de la luz como de la banda sonora. La banda sonora es un portento total, y crea, y tiene un ingrediente que yo no podría calcular en porcentajes, pero muy alto, en ese lado feérico, ese lado mágico, ese lado misterioso y hasta aterrorizante que en un momento determinado puede tener esta película. En ese sentido, ciertamente oriental. En ese sentido, Sí, a mí me hizo recordar, hablando de directores que pueden haber influido sobre él, Kieslowski sin duda alguna puede tener puntos de vista, pero volviendo atrás a los clásicos, José Luis ha señalado muy bien a Stenberg, pero también a mí me ha recordado escenas de Lola Montes de Ophuls, es decir, cuando Ustinov va presentando a aquella actriz que no sé, Daniel Darries o alguna de ellas, es decir, esa especie de ritornello fatídico y constante y esa cámara circular. E incluso la manera de utilizar el travelling por detrás de las rejas tiene tanto que ver con Stenberg, con el barroquismo de Stenberg, como con el de Ophuls. Sí, porque Ophuls hay un movimiento continuo, que es lo que tiene esta película, y la cámara va recorriendo, incluso la estructura circular también de Exótica. Y volviendo más... Lola Montes es una referencia muy buena. Y volviendo más cerca, incluso el agobio que la película produce, ese desasosiego, esa inquietud acentuada por la construcción que yo hablé antes en espiral, en que te va dando lentamente los elementos hasta cerrar en la última escena prodigiosa y clara los enigmas finales. Ese clima pudiera, o también yo lo puedo asociar
al Blade Runner de Ridley Scott. Hay algo atmosférico en Blade Runner. Fantástico, ¿no? Y hay algo irreal irreal. en Blade Runner que está en Exótica. Aunque por supuesto... Es curioso que lo que decía Fernando, que tiene Cronenberg en Crash. Eso lo tiene también. Incluso, Incluso y el Gemelos, tipo de luz. si os acordáis, Inseparables también era una película tremenda. Porque el cine canadiense es un cine especial. Y eso que tú apuntabas y bueno, y tú y Antonio, apuntabais lo de su fijación por los vídeos, por este tipo de cosas. Sí. Bueno, en esta película, que es donde menos utiliza, porque en sus películas anteriores, vamos, hay películas que, bueno, hay alguna de ellas como partes habladas, que pues, un vídeo y viendo a la familia, continuamente utilizar el vídeo, pero incluso aquí, la única referencia que vemos de la madre, que por cierto es negra, y la hija te lo dice, y la hija, solo es una fotografía tomada exactamente de un vídeo. Y cuando él decide destapar los enigmas, descubrir al espectador los enigmas, empieza a descubrirlos a través del vídeo familiar que está haciendo. Es que es muy curioso lo que estaba diciendo también Antonio. Los que están cerca del coloso americano, incluso cerca a nivel que comparten la lengua, como pueden ser Canadá, como pueden ser los ingleses, hay un tipo de cineastas que en vez de plantear de choque, el enfrentar un cine con otro, lo hacen de otra manera. Y entonces Egoyan es intercambiable con Ken Loach. Incluso las historias que cuentan, las calles que sacan, las casas donde se desarrollan, no tienen nada que ver con el cine americano, pero están creando una propia personalidad absolutamente distinta. Y entonces empiezan a ser reconocibles, porque son cines que están fuera del imperio, como yo decía, cines que están cogiendo una personalidad especial, ¿no? Y eso se nota entre ingleses y canadienses, sobre todo, que hay un tipo de cine y que además está entrando continuamente, como tienen el mismo idioma, entra muy bien ya en Estados Unidos, se está haciendo culto, es decir, que todos estos, Ken Loach, Anton Egoyan, son cineastas que ya tienen un público especial, y que de alguna manera a mí me parece muy bueno, porque la batalla contra el cine americano, más que dársele en Europa, se le está dando en sus fronteras, claro, casi en sus fronteras. De todas maneras, hay algo que tiene Egoyan que creo que es particular suyo y que no lo puede compartir con el resto de los cineastas canadienses, a pesar de las evidentes influencias por educación y por cultura. Pero yo creo que hay algo genético en la manera de enfocar sus narraciones en Egoyan, que es muy oriental. Hay una cerca de Satyajit Ray que de John Ford. Sí, fijaros, hay algo, es evidente. Hay algo en esta película que yo no sé si lo he visto alguna vez en alguna otra. Es una escena en la que van ellos dos, Eric y Cristina, los que luego estarán van van por el campo buscando el cadáver de la niña y van hablando del futuro, del tiempo, de lo que van a hacer con sus vidas, de los grandes proyectos que tienen, de si hay algo especial, de los amigos. Mientras ellos van hablando ese texto entre ellos, ese diálogo, se va convirtiendo en una voz en off sobre una imagen en la que ya se ve el futuro. Y te presenta ya digamos, la separación entre ellos, la soledad, cómo él está en una habitación encendiendo, apagando, cómo luego se va, esa especie de incomunicación, mientras te está contando lo que tus deseos para el futuro, a la misma vez. Eso yo creo que es muy oriental. Es esa especie de sentido circular. Además, eso solo lo puede dar el cine. El cine puede pasar del presente indicativo al futuro imperfecto. Pero que la voz en off del presente, que la voz en off del presente sea, digamos, el subrayado del futuro, a mí me pareció, según lo estás viendo, presintiendo, porque realmente presientes que ahí está hablando de su futuro y a la misma vez estás viendo su ruptura con... Yo creo que eso realmente me deja acongojado, o sea, me deja completamente cao, porque... Incluso eso que tiene todas sus películas, y aquí de una manera muy acusada, que es la fijación familiar, eso tampoco parece muy norteamericano en principio, sino es una cosa también de tipo... bueno, hay que tener en cuenta que él es armenio, es un emigrante, y que él en realidad se ha criado y seguramente pues habla árabe o habla armenio, y se ha criado con unos padres, aunque estuviese en Canadá, porque esa preocupación familiar es en todas sus películas. Yo las 3 o 4 que he visto,
En el liquidador es el censor el censor de las películas, es el que provoca, es realmente